pero exclusivamente en la pared, si fuera cerámico, existe el material como este de acá llamado azulejo. Este azulejo solamente es para pared. Solo pared, nada Este de más. acá solo es para pared. ¿Cómo me doy cuenta que es para pared, nada más? Bueno, primero por el tamaño, el grosor de la pasta Muy es bien. bastante delgado, ¿ya? Bueno, y en la caja en donde viene en el envase también indica que solamente es para pared, ¿ya? Esto simplemente se utiliza únicamente como ya indicamos, en pared, Pared, más. nada más. No se puede colocar en piso porque esto no está diseñado para la resistencia al desgaste. Estamos alistando acá nuestras cosas porque tenemos justamente en el set al técnico Javier García Palacín, que es instructor de Sensico. Nos va a enseñar todos los detalles acerca de los cerámicos. Señora, señor, si usted va a enchapar, ¿no? O va a desarrollar el proyecto para el enchape de cerámico, los acabados de su vivienda, no debe perderse esto. ¿Cómo está? Señor Javier, ¿cómo está? Instructor de Sensico. Muy buenos ¿Cómo está, días, señor muchas Javier gracias por García? la ¿Cómo le va? invitación. Excelente. Bueno, queremos conocer todos los secretos, ¿no? Con respecto primero a la elección de la baldosa, ¿no? Si es para piso, pared, el tránsito, cuál va a ser la función, ¿no? ¿Qué nos comenta acerca de los cerámicos? Ok, mire, primero lógicamente habría que ver si vamos a utilizar para piso o para pared. En ambos casos se puede utilizar cerámico y porcelanato, pero exclusivamente en la pared, si fuera cerámico, existe el material como este de acá llamado azulejo. Este azulejo solamente es para pared. Solo pared, nada Este de más. acá solo es para pared. ¿Cómo me doy cuenta que es para pared, nada más? Bueno, primero por el tamaño, el grosor de la pasta Muy es bien. bastante delgado, ¿ya? Bueno, y en la caja en donde viene en el envase también indica que solamente es para pared, ¿ya? Esto simplemente se utiliza únicamente como ya indicamos, en pared, Pared, más. nada más. No se puede colocar en piso porque esto no está diseñado para la resistencia al desgaste, ¿ya? Entonces ese es el motivo. Excelente. Generalmente son vidriados, ¿no? Son muy, Sí. Como logramos brillantes, ver, es ¿no? una superficie vidriada que tiene un proceso de cocción y que al final lleva un sistema de esmaltado para darle Perfecto. esta textura, ¿ya? Perfecto, permítame, para Sí. mostrar el siguiente. Aquí está el cerámico, ¿no? Que es para pared. Perfecto, ¿no? Sí, claro, es bastante delgado, ¿no? Se nota, bueno, que es para pared. Perfecto. ¿Cuál otro tenemos? Bien. El siguiente. Este de acá es un cerámico de 30 por 30. 30 por 30. Sí, el caso anterior es 20 por 30. Correcto. Este de acá sí se puede utilizar no solamente en pared, sino también en piso. ¿Bien? Muy bien. Podemos distinguirlo porque es un poco más grueso el bizcocho, o la Exacto. pasta. Y bueno, si es para piso, tendríamos que ver si la característica es para bajo tránsito, mediano tránsito y alto tránsito. Entonces, dependiendo de en qué zona lo vamos a colocar, hay que escoger. No podemos colocar cualquier cerámico para piso en cualquier parte, dependiendo de la del tránsito que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, en las cajas, cuando compremos, ahí viene la información del material. Ahora, por ejemplo, cuando es para piso, tenemos para interiores y para exteriores. Mi pregunta es, a veces solemos colocar en las partes exteriores, en las áreas comunes, ¿no? Cerámicos que, bueno, son muy bonitos, son muy brillantes, ¿no? Pero a la hora que llueve o con la propia humedad del amanecer, ¿no? En la localidad donde estamos, uno se da unos resbalones, pero de primera. Bien, generalmente para piso tiene una característica adicional que es antideslizante. Muy bien. Sobre todo en zonas donde va a haber, donde se crea que pueda haber ese tipo de problemas, ¿no? En zonas de áreas libres, entonces se escoge un material que pueda ser en lo posible antideslizante. Los tamaños de los cerámicos son variables, por ejemplo, este es 30 por 30, hay mucho más grandes de 60 por 60, ¿no? 45 o 60, según el modelo y la marca o la fábrica que los produce. ¿Tiene que ver la resistencia con el tamaño de la baldosa? O sea, 60 por 60 o 30 por 30, ¿alguna debilidad con respecto al más grande? O... No, solamente es el formato nada más, porque Formato. en ambos casos
tenemos que verificar que sea de alto tránsito, eso en el dato al momento de comprar en la caja. Igual el tema del el tamaño, que podría haber alguna pequeña variación, ¿no? O sea, un formato de 30 por 30, teóricamente es 30 por 30, pero podría tener una pequeña variación. Esa pequeña variación debe ser uniforme en todas las cajas, para que al momento de instalar no tengamos una pieza más pequeña y otra más grande. Eso se nota cuando empecemos a colocar las líneas o las juntas, se van a notar, deben notarse rectas, ¿no? Entonces hay que tratar de que al momento de comprar en las cajas sean del mismo formato. Si hay una variación, tratar de que todas sean de la misma, de la misma pero variada. ¿Qué herramientas utilizamos para poder colocar el pegamento en una baldosa? Bueno, al momento de instalar, nosotros colocamos estas herramientas llamadas raspines. Estos raspines tienen un tamaño, y ese tamaño se determina por el diente o la abertura que tiene el raspín. ¿Listo? Ahora, según el tamaño del material que vamos a colocar, se utiliza o se escoge el tamaño del diente del raspín. Por ejemplo, para este caso de 20 por 30, el tamaño del raspín ideal sería de 8 milímetros, 6 a 8 milímetros, solo para pared, ¿no? En cambio, esta también, hasta 10 milímetros podríamos usar esta de 30 por 30, ¿ya? Hasta 45 por 45, con raspín de 10 milímetros, que es esta de acá. ¿Ya? Correcto. Sí, y para, en el caso de porcelanato, que ya son formatos un poco más grandes, porcelanato 60 por 60, cerámico 60 por 60, ya usaríamos un raspín que tenga un diente de 12 milímetros por 12 milímetros. Entonces el tamaño del material está determinado, o determina, mejor dicho, el diente del raspín. Si bien yo veo que se echa el pegamento con la mezcla adecuada sobre la superficie, mi pregunta es, a la hora de pegar el cerámico, ¿también le echo un poquito también a la baldosa o no? ¿O solamente va de frente a la superficie que tiene el pegamento? Ok, en el caso de pared, formatos pequeños, sobre todo pared, solamente se requiere colocar en la superficie, nada más. Pared en la superficie, nada más. Así es, nada más. ¿Ya? Es suficiente con eso, ¿ya? Ahora, si los formatos fueran a partir de 30-30, 45 por 45, claro, más grande, sea en pared o sea en piso, ahí sí tenemos que colocar tanto en la superficie como en el revestimiento, en la parte posterior del cerámico, ¿sí? Obligatoriamente. A la hora de colocar la baldosa, ¿por qué se le da golpecitos con un martillo de goma? Ok. Cuando nosotros colocamos el pegamento y al pasarlo en 45 grados, deja unas líneas, unos surcos, y esos surcos es para distribuir adecuadamente el pegamento en toda la longitud del material. Bien, entonces, una vez hecho el surco, colocamos el material, suponiendo que esto fuera el material para el piso. Entonces debemos, en lo posible, darle un poco de fuerza para que ayude a adherir. O sea, no es colocarlo suavemente, hay que tratar de colocarlo con cierta presión inclusive. Una vez colocado, tenemos que presionarlo para que esos surcos empiecen a difuminarse o se distribuya adecuadamente debajo del material. Ah, correcto. Esos surcos, esas rayas, a la hora que haga un poquito de aplastamiento, debe perderse el surco y se distribuye. Sí. Perfecto, ¿Y cómo vemos que ya se perdió? Siempre que hacemos un trabajo, cada cierta área, recomendamos hacer la prueba, que significa retirar el cerámico o retirar la pieza, para observar cómo está quedando. Ah, ¿puedo retirar la pieza? Debo retirar la pieza. Sí, para observar cómo está quedando, porque la primera tal vez sí me salió bien, pero ya como es un proceso mecanizado de colocación de las piezas con el pegamento, por ahí podría estar, digamos, desviándome del proceso, y podría resultar que en determinado momento o determinadas piezas
no adhieren correctamente. Por eso hay que tratar de levantarlo y observar que el pegamento se haya distribuido correctamente en toda la superficie. ¿Ya? Muy bien. Eso es muy importante. No pierde adherencia si yo levanto el cerámico y luego lo pongo otra vez. Bueno, en ese caso, si levantamos el cerámico, retiramos el pegamento, o sea, repetimos el procedimiento. Ya. Si bien es cierto, esto tal vez demore un poquito, pero es mucho más seguro en cuanto a lo que es la garantía del trabajo. ¿Sí? Ingeniero, dígame, ¿por qué dejamos un espacio o una fragua entre un cerámico y otro? Bien, la junta, nosotros le llamamos junta, que es la separación entre las piezas. Estas juntas son muy importantes, sobre todo en el tema del cerámico. Bien, así como lo está usted mostrando. Ahora, el objetivo de la junta es permitir un esfuerzo de dilatación y contracción que se presentan en las piezas. Eso sí es obligatorio, sobre todo si se tratara de cerámicos. Más bien por el contrario, en el caso de porcelanato, como es un material mucho más denso, ¿no? Mucho más resistente, ya no tiene muchos problemas de dilatación. Entonces las juntas se pueden reducir hasta 1 milímetro. Casi pegaditos a los porcelanatos, ¿no? Exacto, casi pegado. Entonces el caso del porcelanato se podría colocar de 1 a 2 milímetros. Por ejemplo, nosotros en nuestros talleres recomendamos, sugerimos en todo caso, que para interiores se utilice crucetas de 1 milímetro y para exteriores, porcelanato en exteriores, de 2 milímetros. La cruceta es lo que me ayuda a mantener la separación entre dos baldosas, ¿no? Así es, entre las dos piezas, que se coloca entre pieza y pieza. Y esto ya determina el espesor de la junta. Ahora, el espesor de la junta es variable, lógicamente, según el tamaño de las piezas. Ya. Por ejemplo, este de acá podría ser tranquilamente de 2 a 3 milímetros para este tamaño. Para el caso de 30 por 30, podría mantener todavía porque está casi en ese rango. En cambio, para un cerámico de 60 por 60, lo más recomendable sería 50 o 5 milímetros. 5 milímetros. Perfecto. Vamos a conversar con el público televidente que puede llamar en este instante al 251-9422, al 467-4499, al 940-800-800. Estamos colocando cerámicos acá con el técnico Javier García Palacín, que es instructor de Sensico, ¿ah? Y nos está explicando también con los videos, bueno, para los televidentes que están viendo en este instante, cómo se colocan los cerámicos y cómo escogerlos también. ¿Cuál es el tiempo de duración, ¿no? de un cerámico piso, por ejemplo, que es el que más se utiliza, ¿no? Piso. Bien, eso depende del tipo de material. Vuelvo a insistir. Por ejemplo, el cerámico no tiene mucha resistencia. Eso de acá es un porcelanato. Un porcelanato. Sí. Se nota más esto, sólido, sí, ¿no? sí. Observe. A ver, permítame, sí. Un porcelanato, señores. ¿No? La consistencia es distinta. Sí. La diferencia entre el cerámico y el porcelanato básicamente es la dureza. 1. 2. Es el porcentaje de absorción. ¿Qué quiere decir? Mientras que el cerámico, yo por ejemplo le echamos un poquito de agua, por ser cerámico va a intentar absorber y absorbe, tiene un mayor porcentaje de absorción. En cambio el porcelanato no va a absorber mucho. Eso hace que también diferenciemos los pegamentos. Un pegamento para cerámico no funciona para un porcelanato, ¿ya? O un grés porcelánico inclusive. Entonces habría que escoger no solamente el material, en este caso el revestimiento, sino también el pegamento. ¿Qué tipo de pegamento le vamos a aplicar? Entonces, si es porcelanato, buscaremos un material apropiado. Ahora, en pegamentos están saliendo una gran variedad de pegamentos, por ejemplo, para interiores. Pegamentos para interiores, cuando nosotros compremos, hay que leer las letras pequeñas. Las letras pequeñas ahí nos dice que este material o este pegamento es para interiores en ambientes secos. Pero también podría decir este pegamento para interiores en ambientes húmedos. ¿Ya? Entonces hay que ver la diferencia, dónde lo vamos a colocar, si es un baño o es un dormitorio, por ejemplo, ¿no? Perfecto, vamos a contestar la llamada del público televidente. Tenemos ahí en línea. Bienvenido al programa, ¿cómo está? Adelante. Aló. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Disculpa, la consulta es que no soy porcelanato, sino que tengo un terreno de área de 60 metros cuadrados, que es 12 por 5,
y las columnas están puestas normalmente, ¿no? A una distancia adecuada. Lo que pasa es que el problema es en el fierro. El fierro lo han puesto de media y claro que son 6 fierros, no sé hasta cuántos pisos me podría resistir. Ya, muchas gracias. Bueno, no es de cerámico la pregunta, es de estructura, ¿no? Sí, bueno, en este caso, saliendo del tema, en realidad es bastante complicado poderle decir la cantidad de acero. Una columna debe cumplir un promedio de 1 a 2% de acero, de área de acero, con relación al tamaño de la columna. Pero yo le sugiero que pueda, digamos, conseguir un profesional que lo pueda asesorar, porque cada condición tiene cada obra o cada proyecto tiene su propia condición. Eso afecta por ejemplo, la injerencia de cuántos niveles se va a construir. De repente la columna es suficiente o no es suficiente, Claro. ¿no? Habría que reforzarla o no. Eso lo va a determinar el profesional. Entonces le sugiero que pueda asesorarse por un profesional para que tenga éxito en su proyecto. Tengo una duda. Hay muchas zonas en donde hay vibración en los exteriores. En las cocheras de los condominios le han puesto cerámico para ponerlo más bonito, porque le entregaron solamente con graso, con cemento pulido, le han puesto cerámico. Con la vibración se han comenzado a partir algunos. ¿Y qué recomienda usted ahí? Bien, Pasa el bus por el rompemuelle, plum, y mueve la... y vibra todo el Exacto. elemento. Bien, en ese caso mucho determina el pegamento. El pegamento. Sí, Ya, muy el bien. pegamento tiene dos formas de adherirse. Uno es químico y el otro es mecánico. Para el caso del mecánico se refiere cuando es, por ejemplo, cerámico. Como el cerámico tiene poritos o tiene poros, Claro. dado de que absorbe bastante la humedad, entonces ahí el pegamento es mecánico, ¿ya? Simplemente cemento, bueno, el pegamento típico, normal. Pero en el caso del porcelanato eso no absorbe. Entonces, como no absorbe, tiene que ser pegamento a base químico, Muy a base bien. de químicos, ¿ya? Entonces, bien. cuando nosotros escogemos para una zona de estacionamiento o donde haya vibración, hay que escoger un pegamento apropiado. Vuelvo a insistir, hay que leer las letras pequeñas de los pegamentos, porque a veces Perfecto. solamente vemos pegamento, ¿no? O a veces también ocurre que sabemos que el pegamento blanco es el mejor, pero ¿es mejor para qué? ¿Para el cerámico o para Exacto. el porcelanato? Entonces hay para ambos casos. Muy bien, perfecto. Tenemos otra consulta. Adelante, bienvenido al programa. ¿Cómo está? No, una consulta. Claro, adelante. Mi consulta es referente a una bolsa de pegamento para cuántos porcelanatos de 60 por 60 se puede utilizar. Ya, aproximadamente puede llegar a rendir unas 8 piezas o 3.5 metros cuadrados. Eso mucho depende de qué raspín estamos usando, ¿ya? En el caso de porcelanato, como usted indica, debemos usar un raspín ideal de 12 milímetros por 12 milímetros, ¿ya? La posición es inclinado. Entonces, si yo paso a 45 grados mi inclinación, voy a tener una cantidad de rendimiento por metro cuadrado. Pero si yo ligeramente inclino, significa que se está reduciendo en los surcos, el tamaño de los surcos entre valle y pico, y te va a rendir Claro. más. O si lo inclino un poquito menos, o lo paro un poquito más, mejor dicho, con relación al piso, va a entrar más pegamento. También Muy afecta bien, a las características de la superficie. Si es una superficie frotachado, que es lo normal que nosotros debemos recibir para colocar, entonces puede llegar a esos valores. El dato que acabo de mencionar es como mínimo. Habría que ver las características del terreno, ¿ya? El pegamento, ojo, por tema digamos, diferencia de nivel en la superficie, porque podría ser que la superficie no esté totalmente nivelado, ¿no? Por ahí puede haber algunas pequeñas depresiones. En ese caso, lógicamente, habría que intentar nivelarlo, pero no debe pasar más de 2 centímetros, dado que el pegamento es eso solamente, pegamento nada más, no es un relleno. Si la diferencia en el tamaño de la superficie, ¿no? Fuera 2 a más,
sería conveniente utilizar ya un mortero especial para poder hacer relleno, porque van a tener problemas si utilizan el pegamento. Yo veo que muchas veces cuando hay superficie pulida, hay un cemento pulido, antes de iniciar la obra, le mete un picotón, unos puntitos con el cincel. Va picando huecos, ¿no? Punteando la zona, ¿no? Sí. ¿Eso es bueno? Sí, en realidad ahí lo que se está haciendo es tratando de escarificar, ¿no? Hacerle pequeñas, digamos, depresiones. Ajá. Para que no se despegue el pegamento. Muy Sin bien. embargo, ahora ya no es necesario hacer eso debido a que existen pegamentos que se pueden aplicar sobre superficies pulidas o lisas, como por ejemplo colocar pegamento y cerámico o cualquier otro revestimiento sobre un cerámico antiguo o un Claro, piso antiguo. un piso antiguo, ¿no? Entonces se le da ese tratamiento. Muy bien. Tenemos otra llamada. Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cuál es su consulta? Adelante, buenos días. Buenos días, sí, buenos días, disculpe. Lo que pasa que mi azotea, ¿Qué pasó en su azotea? en mi azotea se hizo un chape de cerámico de 60 por 60, ¿no? Y usó pegamento Chemayole blanco flexible contra la humedad, ¿no? Porque usted sabe que a veces llueve y a veces hace calor, como en este caso que hace calor extremo, ¿no? Y he visto que se han levantado los cerámicos y se han rajado. No en todas las partes, pero en ciertas zonas, ¿no? Entonces, y quisiera saber por qué es el motivo, ¿no? Ya. Muy bien. Bien, en ese caso, yo imagino que el cerámico debe haber cumplido con la separación entre pieza y pieza. Si es una pieza de 60 por 60 y es cerámico, la junta debería ser no menor de 5 milímetros. Si fuera menos, va a haber problemas. Asumiendo que sí cumplió con eso, hay que tener otro detalle en cuenta. Uno, al momento de colocar, en el caso de pisos, al momento de colocar el pegamento, por más que hayamos limpiado con una escoba o cualquier otro elemento, siempre quedan materiales que se adhieren ahí al piso, materiales sueltos me refiero. Bien. Lo recomendable es humedecer una esponja o un trapo húmedo en todo caso y pasarlo a manera de retirar las piezas, las partículas sueltas que van a impedir una buena adherencia. Y otro detalle que se está notando es la temperatura. Se recomienda ligeramente humedecer, ¿no? Y tratar de que al momento de colocar no haya mucho calor. Muy bien. La temperatura afecta, se han notado algunas fachadas, por ejemplo, algunas fachadas, no todas, tienen problema de que ya se están desprendiendo los cerámicos. Solo se desprende el cerámico nada más. Entonces eso podría, bueno, se están dando casos en donde el calor afecta al pegamento. Cuando hace mucho calor hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, tratar de humedecer la superficie para que esto pueda adherir, si no vamos a El tener cambio problemas. climático, ¿no? Ha hecho que cambien otra vez un poco los manuales, ¿no? Así es. Entonces también, lógicamente, depende del tipo de pegamento que se pueda haber usado. Recuerden, hay pegamentos para interiores secos, para interiores húmedos, pegamento para exteriores secos, pegamento para exteriores húmedos. Entonces hay que ver, ¿no? Si inclusive hay pegamentos iguales tanto para cerámicos como para porcelanatos. Excelente. ¿Ya? Una Sí. vez que he colocado los cerámicos, ¿hay que humedecerlo en algún momento? ¿Cuándo se hace la limpieza? ¿Cuánto tiempo se deja secar? Ya, ok. Una vez que ya hemos colocado nuestro revestimiento, normalmente le dejamos, ideal, unas 48 horas. Bien. Luego limpiamos, porque siempre queda material en la junta. Limpiamos la junta, hay unos ralladores especiales para limpiar las juntas, ¿no? Y luego ya podemos aplicar la fragua, ¿no? Que es el material con el cual se rellena. Esta fragua, si nosotros lo hacemos inclusive el mismo día, ya terminé en la mañana y en la tarde quiero fraguar, corre el riesgo de que el color se pueda modificar. Dado que la zona todavía está húmeda, el color que haya escogido puede aparecer un poco más oscuro, ¿no? Correcto. Entonces, recomendable a los 48 horas. Al día siguiente también es posible, pero más seguro es a las 48 horas. 48. Muy Sí. bien, tenemos otra pregunta. Adelante, bienvenido a Construyendo Cimientos para el Futuro. ¿Cómo está usted? Amigo, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo Le habla le va? de Trujillo. Trujillo, muy bien. ¿Cómo está? Mire, para un patio donde tiene grietas,
donde tiene grietas y rajaduras, ¿es primero curar las rajaduras o se puede poner encima del porcelanato? Muchas gracias. Okay. Ya, muy bien. Definitivamente tenemos que solucionar primero el problema de las fisuras, porque si no, estas van a prolongarse hasta la superficie del revestimiento de las piezas, sobre todo si es cerámico. Entonces, primero se recomienda hacer las reparaciones respectivas. Hay inclusive algunos aditivos que nos va a permitir hacer este trabajo, ¿no? Por ejemplo, sin mencionar nombres, hay morteros de marcas, hay morteros expansivos, hay digamos, pegamentos epóxicos que te va a permitir hacer el relleno. Hay que hacer el tratamiento primero a las grietas o fisuras que encuentren en la superficie y luego recién colocar. Recuerden que si no le hacemos el tratamiento, la fisura puede prolongar, puede subir, ¿ya? Y lo va a trasladar al revestimiento que estamos colocando. Muy bien. Bueno, ingeniero, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa y siempre lo tendremos más adelante. Muchas gracias por su participación y un agradecimiento a Sensico. Ok. Por encargo de la Coordinación Académica, invitarlo a usted a su programa, a una exposición que va a haber en el mes de mayo en Sensico. Muy bien. ¿No? Entonces, donde usted pueda de repente ver todos los productos que hay en el mercado y que Estaremos se pueda ahí. promocionar. Muy bien. Asimismo, perdón, para invitarles a los cursos libres que tiene Sensico, a los Bien. cursos de la escuela también, a nivel nacional. Acérquense, hay una página web de Sensico donde puedan recabar mayor información. Excelente, muy bien. Muchas gracias por su participación.